Un médico es despedido injustamente por socorrer a una niña que vestía ropa sucia. 2 días después quedó paralizado al recibir una llamada. Dr. Alejandro Martínez siempre soñó con ser médico. Desde niño, al observar la dedicación de los doctores en su comunidad, sabía que quería seguir el camino de la medicina para ayudar a los que más lo necesitaban. Ahora, a los 29 años, recién graduado, había conseguido el trabajo de sus sueños en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, uno de los hospitales más grandes y respetados de la Ciudad de México. Sus días eran intensos, llenos de pacientes, diagnósticos complicados y decisiones rápidas. Sin embargo, lo que realmente pesaba sobre sus hombros no era el ambiente agitado del hospital, sino algo mucho más cercano a casa, la lucha desesperada por la salud de su esposa, Lucía. Lucía siempre había sido el equilibrio perfecto para Alejandro. Se conocieron durante la universidad, donde ambos estudiaban en la misma facultad. Mientras Alejandro era conocido por su seriedad, Lucía traía ligereza a su vida con su alegría contagiosa y su optimismo inquebrantable. Era de esas personas que, incluso en los momentos más difíciles, siempre encontraba algo por lo que sonreír. Se enamoraron rápidamente y, después de unos años de noviazgo, se casaron. Soñaban con formar una familia, vivir una vida sencilla y feliz juntos. Pero el destino tenía otros planes para la joven pareja. Poco después de casarse, Lucía comenzó a sentir síntomas inexplicables. Lo que al principio parecía ser simple cansancio, pronto se convirtió en algo mucho más grave. Lucía sentía una debilidad persistente, dolores intensos sin explicación, y poco a poco su estado físico comenzó a deteriorarse. Tras meses de consultas y exámenes, el diagnóstico llegó como un golpe devastador. Lucía padecía una enfermedad rara, de esas que los médicos mencionan con cautela, sabiendo que los tratamientos son limitados, costosos y, a menudo, poco efectivos. Desde ese momento, la vida de Alejandro y Lucía cambió drásticamente. La enfermedad comenzó a consumir a Lucía, y Alejandro se encontró dividido entre dos mundos, el del médico, donde su deber era salvar vidas, y el del esposo, donde se sentía impotente ante la enfermedad que lentamente le robaba la vida a su esposa. Como médico, Alejandro comprendía las limitaciones del tratamiento. Como esposo, se negaba a aceptar que no hubiera una cura. A pesar de su cuerpo debilitado, Lucía seguía siendo el ancla de Alejandro. Recordaba cómo solía llenarlo de energía, siempre trayendo luz en los días más oscuros. Ahora, a pesar de su estado, Lucía sonreía como si nada hubiera cambiado, como si aún fuera aquella mujer llena de vida. Pero Alejandro sabía en el fondo que cada sonrisa ocultaba el dolor que ella no quería mostrar. Esa sonrisa era lo que le daba fuerzas, pero también lo hacía sentir el peso de una pérdida inminente que no podía evitar. Cuando Alejandro llegaba a casa después de un largo día en el hospital, Lucía lo recibía con una sonrisa suave, incluso cuando su cuerpo apenas podía soportar el peso de la enfermedad. Ella sabía cuánto pesaba su situación sobre él, pero nunca permitía que la tristeza se apoderara de ellos. «Estoy bien», solía decir, aunque el dolor estuviera claramente reflejado en sus ojos. El costo del tratamiento era asfixiante, una barrera que se interponía entre él y cualquier esperanza de cura. Y en el fondo sabía que una decisión debía ser tomada, una que no podría postergar por mucho más tiempo. Cada nuevo medicamento, cada consulta especializada, cada examen adicional pesaba más en sus finanzas. Alejandro trabajaba todo lo que podía, tomando turnos extras en el hospital, pero parecía imposible cubrir todos los gastos. La frustración crecía en Alejandro con cada segundo que pasaba. Un día, como cualquier otro en el hospital, Alejandro estaba lidiando con los desafíos cotidianos de su profesión, intentando mantener su mente alejada de las preocupaciones personales que lo atormentaban. Durante su turno, entre consultas y tratamientos, notó un movimiento inusual en la recepción. Una niña estaba parada frente al mostrador, sola, visiblemente debilitada. Parecía tener alrededor de 8 años, pero algo en la fragilidad de su cuerpo y en la forma en que sus ojos vagaban por la sala sugería que su edad real podía ser difícil de determinar.
Quizás era el cansancio o el hambre lo que se reflejaba en su rostro pálido, haciéndola parecer aún más joven y vulnerable. Sofía. Así fue como se presentó de manera vacilante, casi como si no estuviera segura de quién era realmente. Sus ojos grandes y oscuros estaban llenos de una confusión que Alejandro reconoció de inmediato como un signo de desorientación. La recepcionista, impaciente, insistía en pedir documentos e información básica que la niña claramente no podía proporcionar. Sin nadie que hablara por ella, Sofía intentaba en vano articular respuestas. Su voz era débil y cada palabra parecía salir con gran esfuerzo. Alejandro observaba desde lejos y la escena lo inquietó profundamente. La niña no solo parecía perdida, sino exhausta, como si hubiera caminado kilómetros sin rumbo. Su rostro sucio y cansado delataba un largo recorrido. La ropa que llevaba era simple, vieja y un poco holgada, como si hacía tiempo que no hubiera sido reemplazada. Sus pies, visibles a través de los zapatos rotos, estaban heridos. Había una aura de abandono a su alrededor, una tristeza profunda que Alejandro no pudo ignorar. La recepcionista, manteniendo una actitud fría y profesional, seguía insistiendo: sin documentos, no podemos hacer nada. Necesito el nombre completo de un responsable. Alguien debe autorizar el tratamiento. Sofía parecía no comprender o simplemente no podía responder. Cuando la recepcionista preguntó dónde estaban sus padres, la niña parpadeó varias veces, confusa, como si intentara traer a su mente un recuerdo distante que ya se había desvanecido. No había claridad en sus ojos, solo desorientación. Alejandro se acercó a la recepción, sintiendo que debía intervenir. Ya había visto muchos casos en los que el sistema burocrático fallaba en proteger a los más vulnerables, pero esta situación lo tocó de manera diferente. No había nadie con Sofía, no había un adulto que explicara lo que había sucedido o de dónde venía. Ella estaba sola, y por la forma en que temblaba levemente, Alejandro supo que el tiempo estaba en su contra. ¿Cuál es el problema?, preguntó con voz firme pero tranquila mientras se dirigía a la recepcionista. La niña no tiene documentos, doctor. No tenemos ninguna información sobre ella. Sin eso, no podemos hacer nada. Ni siquiera sabe decirnos quiénes son sus padres o de dónde viene. No podemos prestar atención médica sin esos datos básicos. Alejandro miró a Sofía, y lo que vio le partió el corazón. Sus ojos grandes y oscuros estaban pesados por el cansancio, su respiración era corta y entrecortada, como si cada aliento le costara un esfuerzo. No solo estaba perdida. Sofía parecía rota, tanto física como mentalmente. Había un desespero en sus ojos, como alguien que ya no sabía dónde encontrar esperanza. Alejandro supo en ese instante que no podía dudar. Su mente, normalmente tan lógica y metódica, fue invadida por la urgencia de salvar a esa niña. El hambre y el agotamiento eran evidentes. Alejandro, como médico y como ser humano, sabía que cada segundo contaba. No podía dejarla allí, a merced de las burocracias y las reglas rígidas. Ella necesitaba ayuda, y rápido. Sofía, ¿verdad?, preguntó suavemente, inclinándose para estar a la altura de los ojos de la niña. Ella asintió levemente, como si no estuviera segura. ¿Te duele algo?, continuó. Ella no respondió directamente, pero la manera en que presionó sus manos contra el estómago fue suficiente para que él entendiera. Ella necesita atención ahora, dijo Alejandro con firmeza a la recepcionista. Está desorientada y visiblemente enferma. No tenemos tiempo para esperar documentos. La recepcionista vaciló. Sabía que estaba fuera de su control permitir el tratamiento sin autorización. Pero Alejandro no estaba dispuesto a discutir más. Colocó su mano en el hombro de Sofía y, con delicadeza, la guió hacia dentro del hospital. Vamos a cuidarte, susurró mientras la llevaba a una sala de triage. Sabía que estaba rompiendo las reglas y que podría haber consecuencias para su carrera. Pero, ante la fragilidad de esa niña, las reglas parecían absurdas. El protocolo no podía ser más importante que la vida de una niña. Alejandro decidió actuar, aun sabiendo que eso podría costarle su trabajo. Examinó a la niña rápidamente, revisando sus signos vitales y pidiendo pruebas básicas.
A medida que el equipo médico comenzaba a atenderla, sintió un alivio momentáneo, pero sabía que eso era solo el principio. Sofía estaba a salvo, al menos por ahora. Pero Alejandro sabía que al actuar en contra de las normas del hospital, estaba poniendo en riesgo su propia carrera. Y en ese momento, el peso de la incertidumbre sobre lo que vendría después comenzó a atormentarlo. La decisión de Alejandro de salvar la vida de Sofía, aun cuando eso significaba desobedecer las reglas del hospital, tuvo consecuencias inmediatas. A la mañana siguiente, fue llamado a la oficina del doctor Ramírez, el director del hospital. Ramírez, conocido por su postura rígida y su devoción al cumplimiento de las normas, lo esperaba con una expresión severa. Alejandro sabía lo que estaba por venir, pero esperaba que, de alguna manera, pudiera explicar sus acciones y hacer que el director entendiera la gravedad de la situación en la que se encontraba Sofía. Sin embargo, al cruzar la puerta de la oficina, se dio cuenta de que no habría espacio para una discusión. Martínez, ¿sabes por qué estás aquí?, comenzó Ramírez sin rodeos. Alejandro asintió. Tu acción de ayer fue una violación clara de los protocolos del hospital. No podemos, bajo ninguna circunstancia, tratar pacientes sin los debidos documentos y autorizaciones. No importa cuán urgente parezca el caso. La voz de Ramírez era fría, y Alejandro sintió su corazón encogerse al escuchar esas palabras. Entiendo, doctor, respondió Alejandro con un tono calmado, aunque internamente se debatía. Pero esa niña estaba en estado crítico. Si no hubiera actuado, podría haber muerto ahí mismo, en la recepción. No había tiempo para esperar por documentos. Ramírez lo miró fijamente, sin mostrar ninguna emoción. Eso no justifica desobedecer las reglas. Tenemos protocolos por una razón. Si todos comienzan a hacer lo que creen correcto, estaríamos lidiando con el caos. No me has dejado opción. Con una firmeza que Alejandro no pudo ignorar, Ramírez le entregó su carta de despido. La decisión estaba tomada. No había discusiones ni oportunidades para apelar. Alejandro estaba oficialmente despedido. La noticia fue un golpe devastador. Sin empleo y sin una fuente de ingresos, sabía que su capacidad para mantener el tratamiento de Lucía estaba en peligro. No solo era el médico de su esposa, sino también su único sustento, y la realidad de esa pérdida lo aplastó como una montaña sobre sus hombros. Al salir del hospital, Alejandro sintió que el mundo a su alrededor se cerraba. Cada paso que daba alejándose de ese edificio se sentía más pesado, como si la gravedad fuera más intensa. Se preguntaba cómo le explicaría todo esto a Lucía. Su mente corría en busca de soluciones, de formas de suavizar el dolor que ella sentiría al saber que él ya no podría costear su tratamiento. El miedo a perder a su esposa crecía con cada segundo. Cuando llegó a casa, Lucía lo recibió con la misma sonrisa suave de siempre, aunque visiblemente agotada por su condición debilitante. Alejandro intentó sonreír de vuelta, pero fracasó miserablemente. Se sentía como un fraude por no poder ocultar el dolor y la desesperación. Ella inmediatamente percibió que algo no estaba bien. Lucía lo conocía demasiado bien como para no darse cuenta de la tristeza que él cargaba. Alejandro, ¿qué ha pasado?, preguntó preocupada, su voz débil pero llena de ternura. Alejandro suspiró, se sentó a su lado en el sofá y tomó sus manos entre las suyas. Durante un momento, no encontró palabras. ¿Cómo explicarle a la mujer que amaba que las cosas estaban desmoronándose aún más? Después de un largo silencio, finalmente dijo, me despidieron. Lucía permaneció en silencio por un segundo, absorbiendo la noticia. Su expresión, aunque triste, no mostró sorpresa. Ella apretó sus manos, sintiendo el peso que Alejandro cargaba. Lo conocía demasiado bien como para no notar el dolor que él intentaba ocultar. Alejandro, dijo con una voz suave pero llena de convicción, siempre has hecho lo que creías correcto, incluso cuando el mundo estaba en tu contra. Por eso me enamoré de ti. Y ahora, no es diferente. Hiciste lo correcto. Sus ojos brillaban con lágrimas que ella luchaba por contener, y Alejandro sintió su corazón encogerse. A pesar del consuelo que le ofrecían esas palabras, Alejandro no podía ignorar la realidad implacable. Sin trabajo,
¿Cómo podría pagar los costosos medicamentos que Lucía necesitaba? ¿Cómo podría cubrir las consultas, los tratamientos y los gastos diarios que ya se estaban acumulando? Sentía que la presión aumentaba con cada momento que pasaba, el miedo de que su decisión altruista hubiera puesto en peligro a Lucía de forma inadvertida. Lucía, notando la angustia en el rostro de su esposo, trató de tranquilizarlo. Saldremos de esta, Alejandro. Siempre encontramos una forma, ¿no es cierto? Sonrió de manera alentadora, aunque había una pizca de incertidumbre en su voz. Sabía cuánto había sacrificado él por ella, y lo último que quería era verlo sufrir aún más por su enfermedad. Aún así, el peso de la incertidumbre era demasiado aplastante como para ser ignorado. La idea de buscar otro empleo parecía una tarea imposible en ese momento. Los hospitales a los que podría acudir exigían procesos de selección largos, y los días pasarían sin que él obtuviera una respuesta rápida. Cada día sin empleo significaba más cuentas atrasadas, menos oportunidades de tratamiento adecuado para Lucía y más tiempo enfrentando el temor de perderla. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Mientras Lucía descansaba a su lado, él se sentó al borde de la cama, sumido en sus pensamientos, con su mente dominada por una mezcla de culpa y desesperanza. El futuro parecía más oscuro que nunca. Los días que siguieron a la pérdida de su trabajo fueron casi insoportables. La sensación de fracaso y desesperación se apoderó de su rutina. Sabía que había actuado con valentía e integridad al salvar la vida de Sofía, pero el precio que pagó fue altísimo. Sin empleo y con las cuentas del tratamiento de Lucía acumulándose, Alejandro se sentía impotente. Cada vez que miraba a Lucía, veía su estado de salud deteriorándose, y el miedo de no poder proporcionarle lo que necesitaba lo mantenía despierto por las noches. Las noches se hicieron largas y asfixiantes, y los días se llenaron de un vacío amargo. Lucía, siempre fuerte y optimista, intentaba consolarlo, pero Alejandro sabía que ella estaba tan preocupada como él, aunque no lo verbalizara. Una mañana gris, cuando Alejandro ya no veía salida y habían pasado días sin recibir respuesta alguna de las clínicas y hospitales a los que había enviado currículos, el teléfono sonó. Respondió sin muchas expectativas, pensando que sería una nueva cobranza, pero al otro lado de la línea una voz firme y serena lo llamó por su nombre. «Doctor Martínez», dijo la voz masculina. «Sí, soy yo, quien habla», respondió Alejandro con el corazón acelerado. «Mi nombre es Enrique. Quisiera reunirme con usted para discutir una propuesta. Creo que podría interesarle. ¿Podría encontrarme mañana por la mañana?». El tono era directo, sin muchas explicaciones. Esa invitación inesperada dejó a Alejandro intrigado, pero también le trajo un hilo de esperanza. Quizás sería una nueva oportunidad de trabajo, tal vez el empleo que tanto necesitaba. Después de todo, había perdido la cuenta de cuántos currículos había enviado en los últimos días. Sin dudar, aceptó la oferta. «Sí, claro, ¿dónde nos encontramos?». «Le enviaré la dirección». «Hasta mañana». Al día siguiente, Alejandro llegó al lugar acordado, un elegante barrio de la ciudad lleno de mansiones y jardines impecables. La dirección lo llevó hasta una gran casa de fachada imponente. Se detuvo por un momento, observando a su alrededor. Aquello no parecía ser el sitio típico para una entrevista de trabajo. Sintió un leve nerviosismo en el estómago, pero decidió entrar. Un asistente lo recibió y lo condujo a una amplia sala decorada con muebles de lujo y obras de arte. Sentado, esperando, estaba un hombre de cabello canoso y apariencia imponente, que se levantó al ver a Alejandro entrar. Se presentó con un firme apretón de manos. «Doctor Martínez, gracias por venir. Por favor, tome asiento». Alejandro se sentó, aún un poco desconcertado por el escenario que no coincidía con lo que había imaginado. El hombre frente a él irradiaba una aura de poder e influencia, pero su tono era amigable. «Enrique», comenzó, «quiero hablar con usted sobre algo importante. Creo que no sabe quién soy, pero usted conoce a alguien de mi familia. Más precisamente, a mi nieta Sofía». Alejandro abrió los ojos sorprendido. No había previsto esta conexión.
La imagen de Sofía apareció en su mente, la niña que había atendido en el hospital, rompiendo las reglas y arriesgando su empleo para salvarla. ¿Sofía es su nieta? Alejandro parpadeó, atónito. Las palabras tardaron en calar en su mente, como si estuviera escuchando algo imposible. Sofía, esa niña perdida, confundida y vulnerable, ¿era parte de una familia poderosa? Sintió un nudo formarse en su garganta. Nunca hubiera imaginado que aquella decisión impulsiva de salvar a una niña lo conectaría con algo tan importante. Sí, doctor. Y lo que usted hizo por ella, le salvó la vida. Permítame explicarle, Sofía estaba con nuestra familia en un paseo, pero se perdió. Pasamos días sin saber dónde estaba. Fue una pesadilla. Es una niña muy sensible y se confundió, no pudo explicarle a nadie cómo volver a casa. La buscamos desesperadamente, sin éxito. El alivio que sentimos al saber que había sido encontrada, y que además estaba siendo cuidada de una manera tan atenta, fue indescriptible. Enrique hizo una pausa, con la mirada fija en Alejandro, quien lo escuchaba atentamente, sin saber qué decir. Las piezas comenzaron a encajar. Sofía había estado desorientada, perdida, y probablemente terminó en el hospital en un estado de total confusión. Sin nadie que explicara lo que había pasado, y sin documentos, estaba completamente indefensa. Y fue Alejandro quien intervino, quien la salvó en ese momento crítico. Si no fuera por usted, continuó Enrique, no sé qué podría haber pasado. Sofía podría haber estado aún más perdida, o algo peor. El hospital se negó a atenderla por cuestiones burocráticas, pero usted vio más allá de eso. Vio la necesidad humana y actuó. No puedo expresar lo que esto significa para mí y para mi familia. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Había actuado por instinto, como médico, como ser humano, sin imaginar que esa niña perdida y desorientada pertenecía a una familia tan influyente. Nunca esperó reconocimiento por eso, y mucho menos de una forma tan grandiosa. Doctor Martínez, soy un hombre con muchas conexiones e influencia. Y no podía dejar pasar lo que le hicieron en el hospital. Su despido fue una injusticia. Después de salvar a mi nieta, lo mínimo que debieron hacer fue reconocer su valor, pero en lugar de eso, lo castigaron. Alejandro respiró profundamente. Sabía que su despido había sido un golpe cruel, pero había aprendido a aceptar las consecuencias de sus actos. Hablé con el consejo del hospital, dijo Enrique con una ligera sonrisa. Anularon su despido. Puede volver a trabajar si así lo desea. Pero eso no es todo. Insistí para que fuera promovido al cargo de director. Alguien con su coraje e integridad necesita estar en una posición de liderazgo. Alejandro quedó sin palabras. La idea de volver al hospital ya parecía surrealista, pero ser promovido a director, eso era algo que jamás había imaginado. La responsabilidad y el peso de esa posición comenzaron a extenderse por su mente como una onda de choque. Sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué significaría esto para su vida? ¿Para Lucía? ¿Para los pacientes que ahora dependerían de él más que nunca? El alivio comenzó a inundarlo, junto con una sensación de incredulidad. Había pasado días sumido en la incertidumbre, sin saber cómo enfrentaría los gastos de Lucía, y ahora no solo le devolvían su trabajo, sino que también recibía una promoción inesperada. Pero Enrique aún no había terminado. Sé también que enfrenta otro desafío personal. Su esposa, Lucía, está gravemente enferma, y sé que el tratamiento es caro. A partir de ahora, no tendrá que preocuparse más por eso. Yo me encargaré de todos los gastos médicos de Lucía. Ella recibirá el mejor tratamiento posible, y me aseguraré de que así sea. Alejandro sintió las lágrimas brotar en sus ojos. La mezcla de emociones era abrumadora. Todo lo que había perdido, todo el dolor y la desesperación que había sentido en los últimos días, estaba siendo revertido de una manera que jamás hubiera imaginado. Actuó con compasión e integridad, y ahora estaba recibiendo una recompensa que superaba cualquier expectativa. Yo, no sé qué decir, señor. No esperaba nada de esto. Solo hice lo que creí correcto. Enrique sonrió y asintió. Y por eso se lo merece, doctor.
El mundo necesita más personas como usted. Y yo me aseguraré de que continúe haciendo lo que mejor sabe hacer. Al salir de esa casa, Alejandro sintió como si el peso del mundo hubiera sido levantado de sus hombros. Volvería a trabajar, podría costear el tratamiento de Lucía y, finalmente, la esperanza regresaba a su vida. Esa mañana, que él creía sería solo un día más buscando empleo, se había convertido en el punto de inflexión que tanto necesitaba. Alejandro volvió al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe con una sensación de renacimiento. Ya no era el médico injustamente despedido, sino un hombre que había superado la adversidad con honor y compasión. El camino de regreso al hospital, que tantas veces había recorrido con angustia e incertidumbre, ahora parecía completamente diferente. Enrique cumplió su promesa, y Alejandro, que antes pensaba que su carrera había terminado, ahora regresaba como director de la institución. Cuando llegó al hospital, fue recibido con una inesperada ceremonia. Sus colegas, aquellos que siempre lo respetaron por su integridad y dedicación, lo esperaban en la entrada. Muchos sonreían y lo saludaban con la mano, mientras otros se acercaban para estrechar su mano y ofrecer palabras de apoyo y felicitaciones. El doctor Ramírez, el mismo director que había firmado su despido, aguardaba más al fondo con una expresión visiblemente avergonzada. La postura rígida que siempre había mantenido parecía rota, y cuando finalmente se acercó a Alejandro, su tono estaba lleno de arrepentimiento. Doctor Martínez, comenzó Ramírez, su voz más baja de lo habitual, quiero pedirle disculpas. Lo que ocurrió fue una injusticia, y no tuve la claridad de ver el valor de su acto en ese momento. Espero que pueda aceptar mi disculpa. Alejandro, quien durante semanas había cargado con el peso de su despido, respiró profundamente. Sabía que, por difícil que fuera, perdonar sería la clave para seguir adelante. Miró a Ramírez y, con un leve gesto de cabeza, respondió, entiendo que solo estaba cumpliendo con las reglas. Pero las reglas no siempre pueden ver lo que es más importante, la vida humana. Lo que ocurrió ya quedó en el pasado, y estoy listo para seguir adelante. Ramírez, visiblemente aliviado, le estrechó la mano con fuerza, y ambos sintieron la sensación de un nuevo comienzo. Alejandro estaba de vuelta, pero ahora con un propósito aún más profundo. No solo retomaría su lugar en el hospital, sino que, con el apoyo de Enrique, estaba listo para transformar la institución de una manera que jamás había imaginado. Los primeros días tras su regreso fueron intensos. Como director, Alejandro tenía la responsabilidad de liderar al equipo y asegurar el buen funcionamiento del hospital. Pero para él, esa posición también era una oportunidad para cambiar el sistema que tantas veces había fallado en atender a los más vulnerables. Inspirado por su propia experiencia y por las dificultades que él y Lucía habían enfrentado durante los últimos meses, Alejandro comenzó a desarrollar una idea ambiciosa, la creación de una ala especial en el hospital, destinada exclusivamente a la atención de personas sin recursos, sin importar si tenían documentos o seguro. La idea nació de su experiencia con Sofía. Sabía mejor que nadie lo frustrante e injusto que era ver a alguien ser rechazado de un tratamiento vital por razones burocráticas. Sofía casi pagó con su vida por no tener los papeles correctos, y Alejandro se negaba a permitir que eso sucediera a otros. El ala que imaginaba sería un lugar donde cualquier persona, independientemente de su situación socioeconómica, pudiera recibir la atención médica necesaria. Con el proyecto en mente, Alejandro buscó a Enrique para discutir la propuesta. Enrique, profundamente tocado por lo que Alejandro había hecho por su nieta, escuchó con atención cada detalle de la idea. A medida que Alejandro hablaba, Enrique podía ver la pasión en sus ojos. Para Alejandro, aquello no era solo una iniciativa, era una misión de vida. Cuando Alejandro terminó de exponer su visión, Enrique, sin dudarlo, sonrió y respondió, cuenta conmigo. Financiaré cada parte de este proyecto. Lo que propones es exactamente el tipo de cambio que nuestra ciudad necesita. Y así, juntos, comenzaron a trabajar en la fundación de lo que llegaría a conocerse como el Hospital Lucía, en honor a la esposa de Alejandro. El ala especial sería una extensión del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, pero con un enfoque completamente diferente. Allí, los pacientes más vulnerables serían atendidos con dignidad,
sin preocuparse por la burocracia que tantas veces les había impedido recibir tratamiento. Alejandro se aseguró de que el hospital funcionara con base en la compasión y el respeto por la vida, sin distinciones de clase o condición social. Mientras tanto, Lucía continuaba su tratamiento, ahora con el alivio de saber que ya no tendría que preocuparse por los costos. El apoyo de Enrique garantizó que tuviera acceso a los mejores médicos y tratamientos disponibles, y aunque la recuperación era lenta, Alejandro notaba pequeños signos de mejora cada día. La sonrisa de Lucía, aunque sutil, le daba la fuerza necesaria para continuar con su misión. Meses después, el Hospital Lucía fue finalmente concluido. La inauguración fue un evento grandioso, que reunió a médicos, autoridades locales, miembros de la comunidad y, por supuesto, la familia de Enrique. Lucía, aún recuperándose, estaba al lado de Alejandro, quien le sostenía la mano mientras observaban a la multitud reunida para celebrar la apertura de aquel nuevo espacio de esperanza. Para Alejandro, ese momento era mucho más que una ceremonia de inauguración. Era el punto culminante de una jornada que había comenzado con dolor y sacrificio, pero que ahora se transformaba en algo mucho más grande de lo que jamás había soñado. Durante su discurso en la inauguración, Alejandro habló sobre la importancia de la compasión y la dignidad en el cuidado médico. Este hospital, dijo, es un símbolo de que cada vida importa. No importa quién eres o de dónde vienes, todos merecen ser tratados con respeto y humanidad. El Hospital Lucía es nuestro compromiso de nunca permitir que una vida sea desatendida por falta de un documento o una firma. El público aplaudió con fervor, y Lucía, a su lado, no pudo contener las lágrimas. Ella sabía cuánto significaba ese hospital para Alejandro, y cuánto había sido difícil su recorrido. Ver ese proyecto cobrar vida era, para ambos, la prueba de que todo el sufrimiento que habían enfrentado había valido la pena. Enrique, observando de cerca, también estaba profundamente emocionado. Para él, apoyar ese proyecto era una forma de devolver lo que Alejandro había hecho por su nieta, pero también era una manera de impactar la sociedad de manera duradera. Mientras Alejandro contemplaba el hospital brillando bajo la luz del sol naciente, comprendió que esa jornada, llena de dolor y sacrificio, se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Lucía, a su lado, sonreía con un cansancio que él entendía profundamente. Juntos, habían transformado el sufrimiento en esperanza, no solo para ellos, sino para todos aquellos que cruzarían esas puertas. Lo logramos, pensó. No solo por Lucía, no solo por el hospital, sino por el significado de todo aquello. Habían construido un legado. ¿Qué les pareció la emocionante historia de Alejandro? ¿Tendrían ustedes el mismo valor que él para saltarse todos los protocolos y salvar una vida, aun sabiendo que eso podría costarle su carrera? Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.